De Tito, capítulo 2. Estamos viendo las dispensaciones, las 7 dispensaciones. Ya miramos 5, hermanos, los cuales es importante comprender. La 6ª dispensación que nos está sugerida. ¿Por qué son 7, hermanos? Bueno, pues recuerden que el número que Dios siempre elige es el número 7, es porque el número 7 es perfecto. Hay quienes dicen que hay 8 dispensaciones, hay quienes dicen que hay 9, hay quienes dicen que no existen las dispensaciones, que es un invento, pero ya miramos en el principio del estudio, hermano, que esa palabra sí existe en la Biblia y es algo que debemos estudiar. Lo miramos en Efesios 1:10, si no me equivoco. Acerca de los tiempos, y miramos que los tiempos los cuales Dios ha prefijado, hermanos, principalmente es para apuntar hacia una persona. ¿Recuerdan? ¿A quién apuntan los tiempos? La dispensación de la inocencia, ¿hacia quién apuntaba, hermanos? A Cristo. La dispensación del pecado, de la conciencia humana, ¿hacia quién apuntaba? A Cristo, hermanos. Cada dispensación apunta a Cristo. Y hoy, hermanos, hoy vamos a ver la 6ª dispensación, en donde llegamos en la conclusión de la ley. Miramos la dispensación pasada, que era la dispensación de la ley. Esta dispensación comienza, hermanos, dijimos desde el libro de Éxodo, capítulo 19, si no me equivoco, y termina, la dispensación de la ley, hermanos, termina hasta el libro de Hechos, capítulo 1. O sea, que los 4 evangelios todavía pertenecen al Antiguo Testamento, solo que se establecen en el Nuevo Testamento por el rango de tiempo que hubo en el silencio de Dios. ¿Ustedes saben cuál es el silencio de Dios, hermanos? ¿Cuándo fue el silencio de Dios? 430 años. 430 años. 400 años. Después del último profeta hasta Cristo, Dios no habló nada. En ese lapso, hermanos, quiero hacer un énfasis un poquito más así. En ese lapso de los 400 años donde Dios no habló ni a profeta, ni visión, ni reveló nada, hermanos, en ese tiempo donde Dios no habló nada, se escribieron varios libros, ¿sí? Están el libro de los Macabeos, el Evangelio de María, bueno, se escribió después, pero habla de varios libros, incluso el libro de Enoch se escribió en los 400 años, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no tengan algo de razón. Incluso el mismo Judas menciona el libro de Enoch. Ahora, durante esos 400 años, hermanos, que Dios no habló, esos libros no son considerados inspiración de Dios. Por eso no tenemos en nuestra Biblia esos libros en el canon, o sea, el libro de Ruth, el libro de Sabiduría, el libro de Macabeos. Todos esos libros, hermanos, no los tiene nuestra Biblia porque no son inspirados por Dios. Esos libros son históricos, ¿sí? Como los libros de historia que tú tienes en la clase de escuela, de tu escuela donde tú aprendiste primaria y secundaria, libros de historia. ¿Tú sabes la historia de los niños héroes? Pues esa es una historia, ¿sí? Pero ¿quién te asegura que fue verdad? ¿Quién te lo asegura, hermano? Lo único que es verdadero es lo que es inspirado por Dios, ¿sí? Así es que, recuerden, hermanos, en esos 400 años todavía estaban bajo la ley, ¿sí? Aún estaba el templo de Dios, aún estaba el templo, pero si no me equivoco fue construido en el año 200. El segundo templo fue construido en el año 200 por el rey Herodes, de lo cual hoy en día, hermanos, hoy en día solamente existe una pared de ese templo y se le conoce como el muro de los lamentos, o en el año 1800 no sé qué le pusieron otro nombre que era el muro del occidente, ¿sí? Muro del occidente. Entonces allí es donde los judíos oran, y si tú te fijas, del otro lado está la mezquita, donde está una cúpula como dorada. No sé si tú has visto Jerusalén. Esa parte, hermanos, esa parte está gobernada por los árabes.
Por eso no pueden, ese era el templo, realmente ese era el templo donde se va a construir otro templo, pero ese templo, hermanos, no pueden construirlo los judíos. ¿Por qué Dios permite, hermanos, que el templo haya sido destruido? Bueno, pues ese es un tema que después vamos a ver, porque este tema, hermanos, la sexta dispensación es algo larga, un poquito larga, así es que es posible que la voy a dividir en dos partes, ¿sí? Porque esta dispensación se divide en dos partes, hermano. No sé si usted sabía, la dispensación de la gracia se divide en dos partes y comienza desde el libro de Hechos, capítulo 1, ¿sí? Donde termina de la ley, ¿sí? Termina la dispensación de la ley termina con la resurrección de Cristo. Entonces, en Hechos capítulo 1, después de que Cristo es ascendido al cielo, comienza la dispensación de la gracia. Ahí empieza la gracia, hermanos. Y esa dispensación es en la que tú y yo el día de hoy nos encontramos. Hermano, cuando tú escuchas decir estamos en los últimos tiempos, no significa que mañana se va a acabar el mundo, que mañana se va a venir la gran tribulación o pasado mañana. Se está refiriendo, hermanos, a que estamos en la penúltima dispensación, porque la última dispensación es el milenio. Ahorita estamos en la penúltima dispensación. Se divide en dos partes esta dispensación de la gracia. Se divide en este tiempo y después del rapto, la gran tribulación. ¿Sí? En estos dos espacios, hermanos, no, hay quienes dividen así la dispensación de la gracia. Dividen la dispensación de la gracia desde Hechos hasta Apocalipsis 5. Pero en realidad, hermanos, la dispensación de la gracia es de Hechos 1 hasta Apocalipsis 19. ¿Sí? Aún en la gran tribulación, hermanos, existe la gracia. Sigue siendo dispensación de gracia. No eres salvo porque aguantas hasta el final, como dicen los testigos de Jehová que ahorita pasaron. No eres salvo por aguantar al final, sino que tú aguantas hasta el final porque eres salvo. ¿Sí ves la diferencia? La perseverancia es un distintivo de un verdadero creyente. Ahora, nosotros no pasaremos la gran tribulación, obviamente. Ahorita vamos a estar ahí dando textos. Tito, capítulo 2, versículo 11. Primero, dijimos que las dispensaciones están basadas tienen un fundamento que son 6 puntos, ¿verdad? Que era el tipo de persona con el que se hace el pacto, la señal del pacto, la prueba del pacto, el fracaso del pacto y el juicio por el fracaso del pacto. Ahora vamos a comenzar entonces con el tipo de personas. Este pacto, hermanos, de la gracia, ¿para quién fue o para quién es? ¿Para quién? Para todos, hermanos. Esto es para todo el mundo. Ahora otra vez el pacto lo hace Cristo, lo hace Dios, al mundo, les da otra oportunidad. Recuerden que la dispensación anterior era solamente para judíos, para israelitas, no teníamos nada que ver los gentiles. Pero ahora, este pacto nuevo, hermanos, es para judíos y gentiles por sí mismos. Es para todo el mundo. Vamos a leer el Tito 1, versículo 11. Porque la gracia de Dios que trae salvación ¿a quién? A todos los hombres, hermanos. Se manifestó enseñando a los que renunciando a la iniquidad y a los deseos mundanos y llevamos en este siglo templado y justa y piamente, esperando aquella bienaventuranza, la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Hermanos, este pacto es para todos. Jesucristo dijo, todos son llamados, pero pocos son los escogidos. El llamamiento es para todos, hermanos. La salvación es para todo el mundo. ¿Sí? Es para todo el mundo, hermanos. Ahora, vamos a ver entonces, hermanos, en cuestión a esta dispensación. ¿Qué propósito tenía en cuanto al tipo de personas? Bueno, judíos y gentiles no pueden convivir.
Dios prohíbe que judíos convivan con gentiles, en cierta manera, ¿sí? No puedes tú participar de los ritos y mandamientos y estatutos del Señor si tú no eres judío. ¿Qué hizo el Señor entonces? Dijo, bueno, yo tengo un plan, y mi plan es voy a unir a estos dos enemigos. Hermano, usted, yo y los judíos somos enemigos por causa de los ritos, ¿sí? Somos enemigos por causa de los ritos. Pero Pablo dice, en cuanto a la promesa, son muy amados los israelitas. Pero en cuanto al evangelio, somos enemigos, ¿sí? Nosotros como cristianos y israelitas somos enemigos por el evangelio, hermanos. No confundamos. El evangelio es una división. Pero cuando ellos, judíos y gentiles, aceptan el evangelio, los dos se unen y se hace un nuevo hombre. Vamos a leerlo en Efesios capítulo, ahora estamos en el tipo de personas, que es el primer punto. Efesios capítulo 2. Okay. Efesios capítulo 2 dice así. Está hablando Pablo a los gentiles efesios, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esos éramos nosotros. Mas ahora en Cristo, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mas ahora en Cristo, nosotros, hermanos, los gentiles, somos hechos cercanos. Y luego dice el versículo 15, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. El nuevo hombre, hermanos, no eres tú. Tú eres la nueva criatura, la nueva creación. Pero el nuevo hombre, hermanos, es la iglesia. Cuando tú encuentras la palabra nuevo hombre, siempre la aplicamos a nosotros, ¿verdad que sí? Pero se está refiriendo a la iglesia. A la iglesia, hermanos. Nuevo hombre, ¿por qué? Porque de judíos, de los dos, de judíos y de gentiles, dice el apóstol Pablo, hizo un nuevo hombre. Ahora, esta es una dispensación. Dice el versículo 2 del capítulo 3. Si es que habéis oído la dispensación de qué, hermanos, de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el ministerio de Cristo, el cual ministerio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos y apóstoles y profetas en el Espíritu. Que los gentiles sean juntamente herederos e incorporos y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su potencia. A mí, que soy menos que todos, el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia en anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y alcanzar a todos cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas. Entonces, hermanos, prende el otro. Prende ese. Ese es el que no se, ese es el que se escucha. ¿Ya lo prendiste? Ah, ya lo prendiste. No, se apagó. Ah, es que está en Bluetooth, cámbialo. Estaba en Bluetooth. Y cuando no lo registra, Muy bien. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que
había un misterio en el cual Dios no había revelado a los profetas anteriormente. Y eso, dice el apóstol Pablo, nos fue revelado a nosotros los santos apóstoles y profetas. Y eso indica, entonces, ¿qué indica, hermanos? Que Dios reveló la gracia, ¿sí? En otras palabras, hermanos, la iglesia no fue revelada sino hasta el tiempo apostólico. Los profetas no entendían qué era la iglesia. Ellos no entendían los antiguos testamentos, no entendían nada sobre lo que era la iglesia, hermanos. Hasta que Dios se lo revela a los apóstoles. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Esto? Sí, okay. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que los apóstoles, cuando reciben esta revelación, y dice el apóstol Pablo que a él le fue revelado, ¿cómo le fue revelado, hermanos? ¿No dice la Biblia que él fue llevado hasta al tercer cielo? Dice, porque allí se me revelaron cosas que ojo no vio, que oído no ha escuchado jamás. Entonces Pablo está diciendo, hermanos, Dios me reveló entonces el misterio que estaba escondido. Y ese misterio era la gracia de Dios para unir gentiles y judíos y hacer la iglesia. Y allí, hermanos, es donde entramos todos. En esta dispensación es la que hoy estamos viviendo. Tú y yo. Se divide en dos partes porque Cristo viene como un ladrón en la noche. Dice la Biblia, en el rapto seremos arrebatados, pero Cristo no baja. Entonces no cuenta como segunda venida, ¿sí? Ahora, es importante entender este punto, hermanos. Los judíos también son parte de este pacto, ya lo dijimos. Vamos a corroborar nada más. Hebreos capítulo 8, versículo 9 al 10. Hermano Chuy, ¿me apoya con esa lectura, por favor? Hebreos capítulo 8, del 9 al 10. Entonces, el tipo de personas, hermanos, ¿para quién es ese pacto? Para todos, judíos y gentiles. Ahorita vamos a ver, ya miramos sobre los gentiles, ahora vamos a ver sobre los judíos, el mismo pacto para los judíos. ¿Puedes leer, hermano, por favor? Dice la palabra de Dios: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Entonces Dios hace un pacto ahora con Israel, pero sabes, hermano, déjame decirte algo. Este pacto, el de la gracia, lo hace al final de la gran tribulación. O sea, en la iglesia se constituye judíos y gentiles, pero ahora, ¿qué pasa con todos los israelitas que están ahorita? O los que quedan al final de la gran tribulación. ¿Qué va a pasar con ellos? El pacto que Dios hizo, hermanos, lo vuelve a renovar. Y ahora dice la Biblia que entonces todo Israel será salvo. Pero eso es pasando la gran tribulación. Quiere decir que judíos van a pasar la gran tribulación. Gentiles no. Bueno, judíos y gentiles cristianos no. Pero los judíos que quedan, hermanos, van a pasar gran tribulación, pero aún así Dios los va a salvar. Bien, vamos a pasar al segundo punto, que es el pacto, hermanos. Ahora vamos a comenzar con el pacto. Para entender el pacto, hermanos, que Dios hizo con la raza humana, debemos entender primero cómo fue ese pacto hecho. Ese pacto tuvo que haber un intermediario. ¿Por qué? Hermanos, el hombre ha fracasado tras fracaso en todas las dispensaciones. Por lo cual, Dios ahora, en el plan perfecto que tenía, para que ninguna alma se pierda, Él establece un pacto eterno. Pacto eterno.
también conocido como testamento eterno. Pacto y testamento es lo mismo, ¿sí? Pacto y testamento es lo mismo. Antiguo Testamento, antiguo pacto. El Nuevo Testamento, nuevo pacto, ¿sí? Entonces vamos a ver Hebreos. En Hebreos, capítulo 13, versículo 20. ¿Lo puede leer, hermano Samuel? Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El pacto eterno. Este pacto, hermanos, es inquebrantable, es inviolable. En pocas palabras, se cumplió. Y cuando se cumplió, hermanos, fue eterno. Leímos hace, creo que el hermano leyó ahorita el de donde dice: y un pacto que hice con ellos, y no permanecieron en él, por lo cual yo los menosprecié, dice Dios. Pero ahora, hermano, Dios no te va a menospreciar. Qué bendición, ¿verdad? O sea, este pacto es más seguro que cualquier otro, hermanos. Cualquier otro. ¿Por qué? Porque no depende de mí. No depende de mí, hermanos, el que el pacto se rompa. Por eso estuvo necesidad de un mediador, de alguien que no podía romper ese pacto. Y lo hizo con el mismo Jesús, con su propio Hijo, hermanos. ¿Recuerdan en las lecciones de Génesis que estamos dando los jueves? Alguien me preguntó: oiga, hermano, o no recuerdo, no, fue aquí, creo, en una de las lecciones de aquí. Me preguntó: hermano, ¿por qué habla de nosotros Dios? Cuando dice: vamos y miremos, vamos y hagamos. Porque estaba hablando con el Hijo, el Espíritu Santo. Y Dios, la Trinidad en sí misma, hermanos, hablaba en sí mismo, con sí mismo, pero en plural, ¿sí? El Hijo siempre ha estado, hermanos, siempre ha estado. Miren, vamos a ver Hebreos. Dijimos que era Hebreos. ¿A quién les dije? ¿O no les dije? No, ¿verdad? Pacto eterno. Vamos a ver Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Amén. Hermano Samuel, ¿qué te dije aquí? ¿Te di texto? 13:20. 13:20. ¿Fue que leíste, verdad? Sí. Ok. No, sí está bien así. Hermano Salvador, me apoya con Hebreos 12:24. Por favor. Ahora, fíjense bien, hermanos, este pacto era necesario que lo hiciera alguien que no lo pudiera romper jamás. Por eso de ahí, pacto eterno. Vamos a leer en Romanos 8, voy a leer primero. Romanos 8, versículo 6. Mas ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Está hablando de Jesús. Cuanto es, ¿qué dice, hermanos? Cuanto es Hebreos 8:6, mediador de qué? De un mejor pacto, ¿sí? El cual ha sido formado sobre mejores promesas. Recuerda que el pacto de la ley tenía promesas, hermano, tenía bendiciones. ¿Cuáles eran? Bendiciones terrenales. Cumples la ley, te va a ir muy bien, ¿verdad? Vas a ser rico, vas a tener, todos van a oír de ti, tú nunca vas a ser estéril, no, o sea, mucha bendición terrenal. Pero esos pactos, esas bendiciones se llegan terminando, al final de cuentas son temporales. Hermanos, ¿qué mejor bendición tienes tú en el nuevo pacto? Bueno, hay mucha bendición, hermanos. Nuestras bendiciones son celestiales. Cristo es el mediador del nuevo pacto. Dice el versículo 14, de ahí mismo, versículo de 8, 9, perdón. 9:14, hermanos, perdón, 9:14, dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador del Nuevo Testamento. Dijimos que pacto y testamento
Era lo mismo. Para que interviniendo muerte por la remisión de las rebeliones que había debajo del primer testamento, los que sean llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hermanos, ¿cuál era ese pacto que Dios estaba haciendo? El pacto era de que si tú crees, obtendrías vida eterna. Es el pacto, hermanos. ¿Qué mejor pacto? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué mejor pacto que el que hizo Cristo con su Padre por nosotros? Él es nuestro mediador, hermanos. ¿Sí entiende, hermano, lo que es la gracia? Eso es gracia. Yo no puedo tener un pacto con Dios porque lo voy a quebrar. Mientras viva en este mundo soy pecador, hermanos. Pero aún así, Dios llega al cumplimiento de los tiempos de las dispensaciones. Vamos a leerlo otra vez, pero no pierdan Hebreos 9. En Efesios 1, vamos a leerlo. Aquí es donde llega la conclusión de este versículo. Efesios 1, versículo 10. Dice, amén, voy a leer desde el 9, descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto judíos como gentiles, dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. De reunir todas las cosas, hermanos, en Cristo. En Cristo. Y aquí llegamos, en esta dispensación, hoy en día, llegamos a la culminación de las dispensaciones hasta llegar a la dispensación séptima, que es la del reino eterno. ¿Sí? Entonces, Dios da oportunidades, hermanos, para todos. Que el hombre las rechace es otro problema. El pacto consiste entonces, hermanos, en fe, salvación. No dice obras más salvación. No dice cumple los 10 mandamientos y salvación. Dice fe y salvación. Ese es el pacto. Tú crees, yo te doy salvación. Ese es mi pacto. ¿Cómo ves? ¿Lo aceptas? ¿Lo rechazas? ¿Sí, hermanos? Pero para que ese pacto sea eterno, sea seguro y sea único, hermanos, era necesario que no se pudiera revocar y que no se pudiera quebrar. ¿Y qué pasó? Cristo entró en nuestro lugar como mediador. Él es el mediador de un mejor pacto. Entonces dice el versículo 16 de Hebreos 9. Versículo 16. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador. Dice, porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera, no es válido, entre tanto que el testador vive. Ahora, hermanos, ¿fue necesario que Cristo muriera? Claro que sí, hermanos. Era inevitable, tenía que morir. Mientras Cristo vivía, la dispensación de la gracia no podía entrar. No podíamos entrar hasta que Cristo murió y resucitó. Se hizo válido el testamento, el nuevo pacto. Por esa razón, hermanos, cuando tú vienes los jueves a la iglesia a celebrar Santa Cena, estás celebrando este pacto. Este pacto, hermanos, de la gracia. Sí, hermano, porque es importante cada cosa del Señor, cada reunión. Aún en todo esto, hermanos, y yo dije que voy a llevarme dos semanas con este mismo tema, yo creo que me voy a llevar más, pues son muchos versículos. Pero, hermanos, ese es el punto. Dice, versículo 18, de donde vino que ni aún el primero fue consagrado sin sangre. Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley y todo el pueblo tomado de la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana y de grana y hisopo, roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. O sea, hermano, para que se confirmara el pacto de la ley,
tenía que haber sacrificios constantes, sangre derramada, ¿sí? Y dice el versículo 21, y además de esto roció también con la sangre del testamento a todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas con estas cosas, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Ahora, hermano, dice que era necesario que las cosas celestiales fueran purificadas con sangre. Yo te pregunto, dice la Biblia que no puede entrar cosa inmunda en la presencia de Dios. ¿A qué se estará refiriendo Pablo aquí? ¿Qué serán esas cosas? ¿Qué serán esas cosas celestiales? Dice esas cosas que fueron purificadas, y porque fueron purificadas, ¿por qué están delante de Dios si no puede haber nada impuro delante de Dios? ¿A qué se refiere, hermanos? Sí, pero ¿por qué hay cosas arriba inmundas aún en ese aspecto? Si lo miramos así. Adelante. Yo imagino que esas cosas estuvieron en el mundo, se contaminaron y tenían que ser purificadas para llegar a... No estás muy lejos, hermano, pero aún así, porque están allá, no podían entrar. Carne y sangre no pueden entrar allá porque hay pecado. ¿Pero por qué? No puede haber nada sucio delante de Dios. Y aquí dice que era necesario que fueran purificadas las cosas celestiales. Hermanos, lo que dice el hermano Eusebio es cierto. Estaban en el mundo y fueron purificadas para llegar a la presencia de Dios. Pero era porque todavía no estaba el pacto del Señor Jesucristo. Por eso. Pero la pregunta es, ¿qué son esas cosas? ¿No serán los mismos Elías, Moisés, estos días? No, porque ellos no entraron al reino de Dios hasta que Cristo los llevó. ¿Qué eran esas cosas, hermano? Eran todos los que han muerto en Cristo. Esas cosas, hermanos, son las personas que murieron en el Antiguo Testamento y estaban en el seno de Abraham, y por la sangre de Jesús, como dice Dios, no solamente Moisés y Elías, sino todas las almas que estaban en ese lugar, en el seno de Abraham. Esas son las cosas, las llama cosas, aunque son personas, pero fueron purificadas para ser llevadas al lugar celestial. Eran cosas celestiales, hermanos. Ellos eran celestiales, ¿no? Aunque estaban aquí en el seno de Abraham, eran celestiales, pertenecían al cielo, pero no podían entrar al cielo hasta que fueran purificados por la sangre del Cordero. Sí, hermano, qué preciosa es esta dispensación. Es muy grata, hermano, muy preciosa. Vamos a ver entonces el pacto eterno, hermanos. Dijimos también Hebreos 12:24. ¿Aquí le dije? Adelante, hermano, fuerte. Y dice la palabra: y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento, que habla mejor que la de Abel. Muy bien. El mediador del Nuevo Testamento. Vamos a terminar ya más rápido, hermanos. Voy a dar, me apoyan con versículos, hermano Juan. Por favor, ahí en Mateo 26:28, perdón, Hebreos 10:43. No, perdón, hermano, Hechos. Perdón, es que no me entendí ni yo ni letra. Hechos 10:43. Juan 6:24. Diego, ¿me puedes, hermano? Juan 6:24. ¿Sí? Jonathan, Efesios 2:8. Hermano Manuel, Juan capítulo 1:12. ¿Sí? Y Primera de Tesalonicenses, hermano Arturo, Primera de Tesalonicenses 1:10. Voy a leer Primera de Juan acerca de el pacto era la salvación. Vamos a ver Primera de Juan 5. Dice así: la vida eterna, hermanos, era el pacto. Y para tener la vida eterna era necesario tener al mediador. ¿Sí? Por eso yo decía que antes de entender el pacto tenemos que entender cómo fue.
Primera de Juan 5, dice la palabra de Dios, Primera de Juan 5, versículo 11, y este es el testimonio que nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Este es el pacto. El que tiene al Hijo tiene la vida, ese es el pacto, la vida eterna, ¿sí? Y para tener al Hijo, ¿qué se necesita, hermanos? ¿Alguien? Creer, nada más. No necesitas hacer buenas obras, no necesitas cumplir mis mandamientos, solamente creer en el Hijo de Dios, en Jesús. No dice que debes creer en María, no dice que debes creer en San Judas, en la Santa Muerte, dice creer en Jesús. Amén. Solamente, hermanos, nada fuera de él. Bien, vamos a ver entonces en este pacto las bendiciones. Recuerda que hay bendiciones también en las promesas, ¿verdad? En los pactos. Bueno, vamos a ver las bendiciones. Primera bendición es el perdón de nuestros pecados. Hechos, capítulo 10, versículo 43. ¿A quién le di Hechos 10, 43? Adelante, hermano, fuerte. Dice su palabra: estas dan testimonio a todos los profetas de que todos los que en él creyeren y recibieran perdón de pecados por su nombre. Amén. Amén. Todos los que creyeran recibirán perdón de pecados. Hermano, no solamente dice que los que se arrepienten, ¿verdad que no? Dice los que creen, porque cuando tú crees, después llega el arrepentimiento. Amén. Y eso es parte de la fe. Bien, vamos a ver entonces, nuestra fe, hermanos, es el pacto con Dios. Y ese pacto ya no se rompe, porque ese pacto lo hizo Dios con Cristo. Dice también la vida eterna, hermanos, salvación y vida eterna a través de este pacto. Dice Juan 6:24, ¿quién le dijo Juan 6:24? Adelante, por favor. ¿Cómo vio pues la gente de Jesús? No estaba allí, ni sus discípulos entraron a ellos en las navecillas y vinieron a Capernaum. No, ese no es, perdón. 10:47, perdón. 6:47, ahí mismo, 47. Creo que apunté mal aquí pasaje. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Efesios 2:8. Efesios 2:8, fuerte. Sí, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Un regalo de Dios, hermanos. Esas son las bendiciones de este nuevo pacto, ¿sí? Cree en el Señor Jesucristo y Dios te da vida eterna. Pero no solamente te da vida eterna, hermano, te da perdón de pecados. ¿Sabes qué otro beneficio te da? ¿Qué otra bendición te da? Vamos a Juan 1:12, hermanos. Juan 1:12, fuerte, hermano, por favor. Su palabra, mas todos los que lo recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Amén. Amén. A los que creen en su nombre. ¿Salvación de qué, hermanos? ¿Salvación de qué? De ir al infierno, exactamente. Y del pecado y de condenación. Esa es salvación. Ahora, otra bendición, hermanos, es: somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir entonces? Que no todo el mundo es hijo de Dios, ¿verdad? Para ser hijos de Dios, ¿qué se requiere? Creer, nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Creer, recibirlo en nuestro corazón. Eso es principalmente el Evangelio. Eso es principalmente, hermanos, el pacto eterno. No se puede romper. Aquellos que dicen que la salvación se pierde son personas que no han entendido qué es el Evangelio, qué es la gracia. Porque el pacto no lo hizo con ellos, no lo hizo conmigo, hermano, lo hizo con Jesús. Por esa razón no se puede romper. Por último, ¿de qué más gozamos al creer en el Salvador, hermanos? Es 1 Tesalonicenses 1:10, otra bendición fuerte. Dice: y esperar a su Hijo de los cielos, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. El cual nos libró, hermanos. O sea, ¿de qué? De la ira. ¿Y cuál es la ira que ha de venir? El juicio final. No, la gran tribulación. Gran tribulación, hermanos.
Eso es lo que ahora tú y yo ya te perdiste de ir a la condenación, te perdiste de ir, de pasar gran tribulación si tú vives. Esas son las bendiciones, hermano, de este pacto. Estamos viendo nada más tipo de personas y el pacto. Faltan todavía 4 puntos más, igual los voy a dar más rápidos esos, pero era importante establecer primero lo importante que era el pacto, ¿sí? Entonces, hermanos, el pacto que Dios ha hecho con la humanidad, hubo necesidad de un intermediario. Y ese intermediario, hermanos, fue quien afirmó el pacto para siempre, no se puede quebrar, no se puede romper, hermano. Por eso es que tus pecados ya no existen ante los ojos de Dios. Por eso es que tú ya eres santo, hermano. Por eso es que tú ya eres justo, ya eres limpio. Vamos a leerlo por último, versículo 1 Corintios, capítulo 6, dice, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. ¿No hay cristianos así, hermanos? Claro que vemos cristianos así de pecadores todavía. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿No vamos a heredar el reino de Dios? Hermanos, fíjense lo que dice. Y esto erais algunos, mas ya sois lavados. Dice, mas ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, no se puede romper ese pacto, porque no lo hiciste tú. Jesús lo hizo por ti. Y ahora, como dice su palabra, Él nos representa, Él se presenta delante de Dios por ti y por mí. Hebreos, capítulo 9. Versículo 24, con este ya los termino. Dice mi hermano, el mal del pastor, ¿verdad? Ya casi termina, se avienta otra hora. Dice el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el mismo cielo. ¿Para qué, hermanos? Para presentarse ahora por quién? Por nosotros en la presencia de Dios. Hermanos, Cristo entró por ti y por mí. Y si alguien dice, no cumple los 10 mandamientos, vas a ir al infierno. No, Cristo me representa en el cielo y Él dice, Padre, yo los cumplí por Él. Si alguien dice, tú eres un pecador, vas al infierno. No, Cristo dice, yo ya lo salvé, yo morí por sus pecados. Hermano, Cristo está representándote a ti. En el cielo. ¿Sabes tú cuál es lo más importante para ti y para mí? Si Cristo me representa en el cielo, ¿qué debo hacer yo, hermanos? Representar a Cristo en la tierra. Representar a Cristo en la tierra. ¿Sí me explico, hermanos? Ese es el pacto. Cristo dice, yo te represento en el cielo, pero tú me representas en la tierra. Hermanos, tú y yo debemos ser como Cristo es. Y si no somos como Cristo, hermanos, algo estamos faltando al pacto, aunque no se puede romper, pero hermanos, estamos fallando. Esa es la manera de agradecer a Dios, hermanos. No solamente parar y dar gracias. Agradecer a Dios es representar a Cristo en tu manera de vivir. Preguntas, hermanos, hasta aquí vamos a dejar porque ya nos podemos pasar otra vez si quieren. Preguntas, dudas. Adelante, hermano. Hermano, platicando con una persona, me comentaba que todas las tribulaciones que pasó el pueblo, o que está pasando el pueblo de Israel, es como una consecuencia del pago por lo que entregaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces yo, desde ese punto de vista, no sé si sea lo correcto, porque creo que era necesario que el pueblo de Israel rechazara a Cristo para que nosotros pudiéramos entrar en el pacto. Porque si el pueblo de Israel lo hubiera aceptado, no estuviéramos nosotros en el pacto. O si es así, que es un castigo lo que están viviendo ahora. Todo lo que dijiste es cierto. Es un castigo porque ellos mismos dijeron,
cuando lo crucificaron. Dice, ¿qué quieren que haga con él? Crucifícale. Y Pilato se lavó las manos. ¿Y qué dijo el pueblo, hermano? ¿Alguien recuerda qué dijo el pueblo? Sobre nosotros Que su sangre sea sobre nosotros. Ellos mismos se juzgaron. Entonces, lo de Hitler, lo de Mussolini, lo de todo lo que ha vivido Israel, hermanos, es consecuencia de haber entregado al Salvador. Exactamente. Y lo otro dijiste es que si no lo hubieran rechazado no entráramos nosotros. Exactamente. Todo era necesario. Pero ¿por qué Dios permitió eso para su pueblo, hermanos? ¿Por qué Dios hace esto? Pues porque el pueblo era rebelde, hermanos. Ya había hecho mucho por el pueblo y aún así se volvían a sus ídolos, hasta que los llevó a cautividad. Después de la cautividad volvieron a irse a sus ídolos y luego Dios establece al Salvador, viene y lo rechaza. Dice la Biblia, a los suyos vino, ellos lo rechazaron, pero gracias a eso, el plan de Dios era perfecto, es perfecto. ¿Por qué? Porque Dios no quería salvar nada más a Israel, hermanos. Dios no quería salvar a Israel solamente, Él quería salvar al mundo. Y es por eso que tuvo que hacer ese plan. Era necesario que el Hijo de Dios fuera rechazado. Por eso Él dice, me rechazan porque no me conocen y no conocen a mi Padre y porque son de este mundo. A ustedes también los van a rechazar. De hecho, la prueba del pacto, hermanos, como creyentes ahora, la prueba de la gracia, del pacto de la gracia, precisamente es la tribulación. Pero no la gran tribulación, el rechazo, la tribulación en el mundo por ser cristianos. Bueno, sí, ya lo vamos a ver otra semana por causa del tiempo. Así es, ¿cómo, hermano? Entonces, ¿dónde entra el texto que dice porque de tal manera como hizo el mundo? Exacto. Era para todo el mundo. El pacto es para todo el mundo. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? A veces pienso que sí explico muy bien o no me pusieron atención. Entonces vamos a hacer una oración, hermanos, para continuar con el servicio. Bendito Señor, agradecemos por este nuevo pacto, Señor, que tú has hecho por nosotros en tu Hijo Jesús. Has dado vida eterna, Señor. Agradecemos, como dice tu apóstol Pablo, agradecidos estamos, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en esa cruz. Padre, bendice esta reunión, bendice este estudio, bendice al predicador que viene, Señor, y aún cada hermano que comparte, bendígalo, Señor, que nuestros corazones se aviven en esta mañana, nos vayamos gozosos y alegres, Padre, porque hemos entendido que tú eres magnífico, que has sido bueno, que a pesar de los muchos pecados que el ser humano siempre ha tenido y fracaso tras fracaso, Padre, tú has sido misericordioso. Aún así, nos has amado, has enviado a tu único Hijo amado y aquí estamos, Padre. Recibe nuestra adoración, te pedimos que tú recibas nuestra oración, que recibas nuestra adoración, que recibas la alabanza. Padre, recibe nuestros corazones en esta mañana. Quita de nosotros cualquier duda, cualquier preocupación que tengamos. Danos paz el día de hoy y te doy gracias en Cristo Jesús. Amén.